Obvio. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luisa Fernanda Ayala Opera y de mis compañeras es Yeribet Cerna Castaneda, Geraldine Villalba Chica y Salomé Chica. El día de hoy vamos a hablar sobre los tipos de contrato que hay en Colombia. Bueno, los tipos de contratos que existen en Colombia son dos, el indefinido y el fijo. De ahí se derivan otros, los cuales son por prestación de servicios, obra, labor y de aprendizaje. Vamos a comenzar con el indefinido. El indefinido básicamente consiste en que el contrato no tiene una fecha de terminación específica y cuenta con como con unos beneficios que otorga la ley, que son el ARL, la seguridad social, las vacaciones, indemnizaciones, cesantías. Continúen. Bueno, la duración del contrato indefinido se puede pactar de forma expresada en un contrato. ¿Qué quiere decir esto? A veces hay unos contratos que se pueden hacer verbalmente, en el cual se entiende un término indefinido. O sea, que de manera que si se quiere hacer un contrato de término fijo, es preciso hacer un contrato por escrito. O sea, este contrato no se puede hacer solo verbalmente. Tiene que haber como algo que atestigue que este contrato sí se hizo. Además, al no pactarse una fecha de cierta terminación del contrato, esto no se puede terminar por efecto de paso del tiempo. O sea, no se puede como de un momento a otro el contratador decirle al contratado como que ya se le terminó su contrato, porque no hay una fecha que termine la iniciación. Solo se puede terminar este contrato por decisión voluntaria del trabajador o por decisión voluntaria del empleador, ya sea justificada o no. Y, por ejemplo, si este contrato se acaba sin justa causa, el empleador debe recibir una indemnización. Ya. También cabe resaltar que, por ejemplo, en el contrato de término indefinido, también se puede acabar si el empleador y el dueño de la empresa llegan a un acuerdo para terminar el contrato, ¿cierto? Sí. Eso también. Salo. Salo. Disculpen, ya va, es que tengo un problema con el micrófono. Ok, además del trabajo indefinido está el trabajo fijo. El trabajo fijo es un trabajo en el cual se hace un contrato escrito y la persona puede laborar en una empresa 3 meses, se hace por 3 meses. Ya si de pronto la empresa quiere seguir contando con la labor de esta persona, le renovará el contrato cada 3 meses, hasta que llegue una cuarta vez, que ya es cuando le hace un contrato, pero por 1 año. Además del contrato fijo, hay otros contratos que son el contrato de obra-labor, el contrato de civil o por prestación de servicios y el contrato ocasional de trabajo. La mayoría de los contratos que nombré se hacen prácticamente por un tiempo definido. Ejemplo, la hora de labor se hace cuando la persona está prestando un servicio, en el momento en el que el servicio que él prestó ha terminado, ya inmediatamente ya se termina el contrato y ya finaliza. Y por último, faltó un contrato que es el del aprendizaje. Cabe resaltar que en el contrato de aprendizaje no se paga, y tampoco hay como prestaciones, ¿cierto? Eso hay que tenerlo en cuenta. Exactamente. Practicante de universidad o de alguna institución. Sí, o sea, como el contrato de aprendizaje básicamente no es un contrato laboral, como su nombre lo indica, es de aprendizaje, una práctica. No incluye como tal una remuneración, pero se puede dar un auxilio de sostenimiento. Y de Y va más o también he menos, escuchado a veces. y no dura más de 2 años. Eso. Dura máximo 6 o 1 año en general. Bueno. En el contrato fijo se puede mencionar también que pues para darle finalización debe haber un preaviso de 30 días. Exactamente, en la cual se le avisa pues a la persona
que puede seguir en el empleo o que debe dejarlo. Eso. Bueno, ¿y ustedes están de acuerdo o no con esos tipos de contrato que hay en Colombia? ¿Creen que hay uno que no? Como que no. O sea, en mi caso yo estoy de acuerdo con los contratos porque cada uno tiene pues una especificación y tiene un objetivo como tal, sino que de pronto a veces hay empresas o personas que a la hora de emplear a alguien no cumplen con el tipo de contrato que le están ofreciendo. Entonces ahí ya sería como un tema diferente. Ah, por ejemplo, yo he conocido personas que entran a una empresa y no les pagan la prima, la seguridad social. Fue un caso familiar. Y después a esa persona la demandaron. Tuvo que pagar 100.000. Por ejemplo, ahí se puede ver pues como esos casos de injusticia o de abuso, por decirlo de alguna manera, en los que no se cumple el contrato, lo que es el contrato de trabajo, no se cumple. Exactamente. O tratan a alguien para un contrato civil o por prestación de servicios y se supone que en este contrato tú cumples con un servicio en especial y ya no tienes que recibir órdenes o cumplir con un horario o trabajar todas las semanas sino ciertos días. Y hay personas que de pronto abusan y contratan al contratador y lo hacen tener como si tuviera un trabajo indefinido o un trabajo fijo. Entonces ahí se estarían cumpliendo. Entonces muchas personas como que abusan del contrato o no respetan lo que le están prometiendo a la otra persona. Por eso yo digo siempre que es mejor uno firmar todo por un papel, porque por boca uno habla mucho. En cambio, por el Los papel ya uno contratos, puede sostener lo que dijo. los contratos cuando llegan ya a ser verbales, pues a mi parecer no es como suficiente, porque por un contrato verbal a ti te pueden decir como usted solo va a servir café, digamos, un ejemplo, y ya el día de mañana se ponen a limpiar pisos, o a hacer toda lo que tenga que ver con pues como las oficinas o cosas así. Entonces, los contratos, tengo problemas con los contratos verbales porque me parece que son viables. No, Y, y recurren ya a eso, a los malentendidos, porque entonces digamos que el empleador va a decirle a, al empleado que haga esto y el empleado pues lo va a obedecer solo porque pues él aceptó eso y lo aceptó solo con un sí y ya. Entonces es como problema tener un contrato. bueno, Y también entonces, puede darse Y también puede darse que, perdón interrumpirte, que al momento, ejemplo, de que tú hagas un contrato verbal y después de ese disgusto y quieras demandar a esa persona, no tengas como tanta evidencia de lo que ella te haya dicho. Entonces también es como otro problema porque no tienes como la evidencia suficiente para poder tú acusar a esa persona. sí, por eso En yo creo conclusión, que hay que conocer bien todo, para uno no dejarse dar en la cabeza. sí, Sí, básicamente, o sea, el contrato verbal no puede darse para malentendidos, como decía Sal o Gerald, y yo creo que el contrato, cuando es escrito, se evidencian mal las cosas. No hay como, pues, como el ejemplo que decía Gerald, que digamos te dicen vas a servir café y mañana estás haciendo miles de cosas que no están en el contrato. exacto. Sí, es mejor. Aunque tampoco hay que descartar que así sea un contrato escrito, también funcionan las personas de así el contrato escrito. Pero hay ventajas, obviamente ventajas y desventajas de cada uno. Pero, por ejemplo, en el escrito, una de las desventajas es esas, que no importa que te hayan dicho algo ahí, pero usted firmó algo y te van a poner otra cosa. Entonces, eh, supongo que eso ya no es tanto el problema de los contratos, sino más que todo de las empresas, como se mencionaba al inicio, que pues, o sea, el contrato dice algo y el jefe va a poner que hacer otra cosa. Eso. Entonces, Sí. Bueno, ¿y ustedes, por ejemplo, están de acuerdo con el contrato ahora o la hora? Porque, por ejemplo, no, ahora o la hora que normalmente se ven en las empresas de construcción, o también leí sobre que era el contrato que tenían los actores y actrices de las telenovelas o series.
Pues el contrato de obra o labor básicamente pues es hasta que llegue a su fin, no es como algo establecido que te diga empezás mañana y terminas en un mes. Entonces, y ahí como que no hay, digamos, esos beneficios que tiene el de término fijo y indefinido, es algo como más, ¿cómo decirlo? Más Como que sencillo. no, sí, más sencillo, pues por decirlo de alguna manera. Es Ujú. más Sí, que, porque ejemplo, o sea, a ti te contratan para pintar, ejemplo, una casa, que eso se hace cuando tú ya terminas de pintarla, ya automáticamente ya termina Y ya no hay tu más trabajo. labor, ya te pagan, te liquidan y ya, exactamente, no, pero no hay más trabajo. Sí, o Exacto. sea, desempleado, por decirlo de alguna forma. Y este contrato también Sí, cuenta con todas las prestaciones sociales, que es como lo importante. Y el trabajador también tiene que definir las condiciones de la actividad. ¿Sí me entienden? Como lo que va a hacer. Exacto, como lo que va a hacer el trabajador. Y también que está dispuesto a hacer porque para que no lo obliguen a hacer lo que no quiere. Sí, no, y que el empleador no abuse del empleado. Aunque a veces pues sabemos que en ciertos casos eso pasa y es injusto, pero pues la idea básicamente de todos los contratos y a la hora de trabajar es que eso no ocurra. Que eso no pase porque, sí, No es bueno ni para el empleado ni para la empresa o la persona que le contrata, porque como empleado pues uno busca un trabajo, digo como empleado, como, sí, como empleado uno busca un trabajo y una remuneración, no ser abusado ni que pasen ese tipo de cosas. yo sí. creo que el problema de este contrato es que muchos trabajadores al inicio, pongamos el ejemplo de un actor, al inicio del contrato, bueno, va a empezar a hacer las novelas, ¿cierto? Normal, no sé qué, la serie, película, lo que sea. Pero entonces, ese tipo de contrato, la desventaja que tiene es como que ellos pueden, digamos, más o menos se demora 12 meses grabando, un año la película. Pero entonces de un momento a otro se alargó. Y él, la persona tenía como otros planes, porque pensaba que el proyecto iba a terminar, Voy a durar tantos años. no iba a durar, solo iba a durar un año, y ya ahora el proyecto va a durar dos. Tiene trabajo, sí, pero él contaba con un tiempo. Entonces, es como esa incertidumbre de no saber cuándo va a finalizar ese contrato. O empecé a trabajar hoy, a las 2 semanas ya el contrato se me acabó porque no dio, pues no era lo que esperaba. Entonces, es como Sí, esa incertidumbre. sí, Yo creo, tiene razón porque uno cuenta con un trabajo ya, uno entra a un trabajo y uno es feliz porque va a empezar a trabajar. Y de un momento a otro a uno le dicen, no, hasta aquí llegamos, lo que pasa es que no hay ventas o cosas así, porque eso a veces se da. Por ejemplo, los trabajadores que trabajan en temporada, en diciembre, hay personas que son de buenas y los dejan ahí trabajando en cualquier almacén. Y hay otros que no, que les pagan por horas y a veces hasta le pagan la hora muy poquita. Ahí están siendo, me colaboran con la palabra que se me olvidó, explotados eso. laboralmente. laboralmente. Ujú. O sea, el problema de este contrato es eso, que es súper inestable, a mi parecer. El contrato es muy inestable y deja mucho a lo, pues como, Como que puede cambiar de la noche a la mañana. entonces, ¿qué va a pasar conmigo? ¿O será que sí me voy a quedar? O, bueno, entonces Y no tengo puede una volver hasta como un contrato, pues por decirlo de alguna manera, como indefinido, sí. porque uno había, por decirlo, firmado el de obra o labor y ya que se extienda y uno tenía otros planes o proyectos por hacer y que la película, pues la filmación se extienda, se convierte en... Aunque si pasa eso de que cambia de obra a labor a término indefinido, o sea, la persona que te contrató debe hacerte firmar el contrato de término Eso. indefinido, porque Sí, no se puede seguir trabajando con un contrato de obra a labor cuando no sabemos cuándo va a terminar lo que estamos haciendo. ujú, Sí, o ejemplo, una producción, pues que le pase eso en el caso de que haya hecho un contrato y no haya especificado que si de pronto el contrato se alarga, la persona debe participar, inmediatamente ya digo que se las debe como de arreglar, porque si la otra persona tenía más planes o tenía otras producciones, no puede como tampoco renunciar a ellas, por lo que la empresa no le especificó que iba a ser como un trabajo ni estable ni no tan estable. Ujú. Entonces son como
problemitas que se presentan. Y esos problemas se ven mucho en las novelas o en las películas, como cuando, por ejemplo, o series, cuando cambian un personaje O por otro. series. Cuando cambian un personaje por otro, como que la persona es el mismo personaje que estaba haciendo el anterior, pero como que un momento a otro cambió. No sé si Sí, ustedes Para el les ha tocado ver espectador eso. sería raro. Tipo, un ejemplo así muy colombiano, Sin Senos de Paraíso, con lo que pasó de la que hacía Con la de Maquet, diabla. con la diabla. O sea, como que de un momento a otro cambiaron. Y Sí, pues, o sea, ahí hay dos opciones, y creo que una de lo que pasó eso fue porque Nayib tenía que hacer otra otra, producción. otra serie. Pero si lo vemos por la otra parte, seguro ella pensaba que la producción iba a terminar a cierto tiempo y no terminó hace tiempo, que ella pensaba que iba a terminar, entonces le tocó renunciar o acabar su contrato con esta producción. sino que se extendió. Sí, eso pasa mucho. Y vamos con el contrato civil o por contrato de prestación de servicios, que es donde también algunos trabajadores salen explotados porque uno va a prestar un servicio y se aprovechan de uno. Lo que decía Salomé, te dicen que vas a trabajar 3 horas y terminas trabajando 8, 9 horas. 9 horas. O cumples como si tuvieras un trabajo fijo o indefinido. Sí, Sabiendo que este tipo de trabajo se da más que todo, ejemplo, cuando un abogado es contratado, que sabe que tiene que defender un caso, no tiene pues un horario fijo, ni tiene pues unos días fijos en los cuales va a trabajar, sino que cumple con su labor y una vez la termine ya, o sea, ya termina automáticamente el trabajo de servicio con esa persona. sí, en ese contrato sí se establece como la duración entre la persona que lo contrata y quien va a realizar el trabajo. Entonces, cuando se da como esa explotación, ya no sería pues ese tipo de contrato ni ningún otro, sería abuso, por decirlo. Sí, Supongo por ejemplo, que los problemas de estos contratos en general, y más que todo en los dos últimos, o sea, ya habíamos tocado ya de una menor y ya es que son muy propensos al abuso. O sea, son muy propensos a que las personas que contratan como que se aprovechen de eso, se aprovechen de que el empleado aceptó los términos y condiciones, por decirlo así, de, de dicho contrato, y ellos como que llegan y dicen, no, bueno, no, él igualmente no se va a dar cuenta de que vamos a agregar un o de que le vamos a agregar un trabajo, o de que va a empezar haciendo algo y que dentro de 6 meses va a terminar haciendo otra cosa, o que el día de mañana no va a seguir. Entonces, y creo que muchas personas se quedan calladas y si notan que hay esas irregularidades, pero se quedan calladas, tienen miedo de perder el trabajo, de perder el empleo. Entonces, creo que no sé si habrán escuchado sobre el contrato ocasional de trabajo, pues yo lo tengo anotado acá. Ustedes lo conocen, ese tiene una duración de 1 mes y se puede hacer verbalmente o por escrito. Y el eso, trabajador debe durar 1 mes. Eso es lo que logré consultar. ¿Lo conocen? ¿Habían escuchado hablar sobre él? Sí, o ejemplo, no sé yo Pues no. no muy poco, o sea, como lo mismo que por ahí 30 días. Ajá. sí, o sea, yo vi más o menos como un ejemplo, pues, en una página que especificaba que este trabajo es como cuando una empresa contrata a una persona para que le haga un mantenimiento a las máquinas de confección industrial. Y ejemplo, habla solamente con esa persona, la persona hace el mantenimiento que puede durar unas 3 semanas o una semana en lo que logra organizarlas y ya después ya termina el empleo. Sí. Sí, Creo que también es bueno para las personas, digámoslo así, que solo saben hacer eso y que constantemente están buscando trabajo en algo que ellos sepan hacer. Y eso le puede servir, así dure 1 mes, lo que sea, les va a servir para algo. Y de pronto esa empresa queda a gusto con eso que hicieron y los van a seguir llamando. Sí, puede que se lo puede llamen convertir en ejemplo se puede cada seis convertir en un contrato fijo meses. o indefinido. Ajá, Ajá, o puede llegar a ser un contrato laboral Me, bueno, re- Como tal. sus me prestaciones. recuerdan
por favor. No sé si yo me lo imaginé. O hay un contrato que es solo para las vacaciones, como un reemplazo. Contrato solo de vacaciones. ¿Cómo se llama De ese contrato? vacaciones. Sí, que son como... Un reemplazo. Sí, pero solo son como las vacaciones que tiene, o sea, el reemplazo, mientras la persona que estaba a cargo de ese puesto está en vacaciones. No es la hora labor, Es ese. que es como, ajá, yo pues creo, no sé, que es el que es de reemplazar, ejemplo, vacaciones, o que las personas solamente trabajan como en temporadas, como decir en diciembre o Ajá. a mitad. Sí. Ah, ok. Entonces sí, ya. Es prácticamente ese, y yo creo que ese hay muchas personas que lo tienen. Yo creo que No, y sí. por ese hay muchas personas que han tenido buenos cargos, porque por ejemplo lo hacen mejor el trabajo que la persona que está de vacaciones y como que lo cambian. Por ejemplo, pues se gana el puesto, entonces ya comienza a trabajar ahora sí en serio con la empresa. O personas que, ejemplo, a veces entran a trabajar en temporada a Éxitos o a Flamingos y de pronto quedan a gusto con esas personas y las dejan ya laborando para la empresa. Puede que no pase siempre, pero en algunos casos se da. Algunas veces pasa así. Sí, se convierte en un contrato indefinido o fijo, pues por lo menos fijo, por decirlo por un tiempo. Sí, por un tiempo, porque uno entra a trabajar y uno ya cree como, ay, bueno, voy a trabajar aquí solo diciembre y ya no tengo trabajo para el otro año. Entonces uno que lo llame ya que se va a quedar, pues muy bueno. Y siempre y cuando tenga un contrato que cuente con todas las prestaciones y que no lo exploten laboralmente. Sí, Porque en temporada el trabajo es duro, trabajar 12 horas, 9 horas parado, sentado, sí es duro, pero... sí Niñas, depende. ajá. Vamos con el contrato de aprendizaje, que es el que normalmente hacen los practicantes para cuando están en la universidad y así. ¿Están de acuerdo con él? No. ¿Creen que, no sé, debería de pagarse por eso? Porque, por ejemplo, a veces, a veces hay algunos que son de buenas y les pagan. Tengo un primo que es técnico de sistemas, ¿veis qué técnico? Ingeniero de sistemas, y le pagaron por las prácticas, 2.700.000. Y en algunos casos no les pagan, ni les pagan el auxilio de transporte. Yo no sé, yo creo que eso hay Pues, como que hay una dependencia de parte de la empresa que lo contrata para eso. Eso. pues a ver, yo estoy como de acuerdo en un contrato de aprendizaje porque es bueno, es relativamente bueno. Porque así usted aprende y así usted como que practica lo que aprendió y como que así usted se da cuenta de sus errores y va avanzando. Entonces, a mi parecer, es bueno. Es bueno y creo que hay personas que sí les pagan. Sí, es que en algunos casos pasa eso, les Pero es por pagan. lo mismo, lo que dice Jerry, es por la dependencia que tenga la empresa para pagarle a él. Porque hay empresas que pueden tener muchos trabajadores y lo primero que le dicen a la persona cuando entra a practicar es, usted no va a recibir pago. En algunos Y, casos hay personas que rechazan la invitación para aprender porque no les pagan. Y uno también y debe tampoco saber. les dan como un auxilio de sostenimiento, como Ujú. para los pasajes para ir hasta el lugar, siquiera los pasajes. Entonces, la gente como en esos casos, no, pues, sufre, por decirlo, sufren de alguna forma, pero yo digo que el contrato es bueno porque así, pues, a la hora de ir a aprender y todo eso, va adquiriendo más experiencia cuando ya vaya a trabajar como tal. Eso. Yo también digo que pues, sí, es bueno porque uno aprende, pero también pues uno necesita como a veces una ayuda, pero si no se puede, pues hay que aceptar igual lo que vas a aprender y a conocer más sobre lo que estudió, por decirlo así. Y si ya no, digamos, si no le dan ese auxilio, ya correría como por cuenta de uno, pero Mm. si la empresa le brinda a uno esa opción, pues obviamente es bienvenida, porque eso lo ayuda a uno. Sí, además, ¿quién quita que a la empresa de la que usted está haciendo las prácticas Le le gusta. haya gustado tanto su trabajo Ujú. Y lo o que llamen después. y lo llamen después? Porque igualmente uno sabe que cuando hay ese tipo de contratos de aprendizaje es literalmente una competencia. Sí. Porque, no, es que todo es una competencia en todos los contratos.
todo es una competencia, pero en esto es como más, porque usted acabó de salir como con ese impulso de querer trabajar en lo que a usted le gusta, y si se le presenta la oportunidad, pues usted va a querer sobresalir. Entonces es como, además de que este tipo de contrato le va a dar como un tipo de presentación al mercado laboral. Y va a Sí, usted, pues, lo va a usted como a ir, eh, ¿cómo se dice? Entrenando para usted más adelante poder eh, Desempeñarse bien. desempeñarse bien. Ajá. sí, porque ejemplo, en este tipo, así sean prácticas, se le puede decir de otra manera, mira también mucho lo que decía ayer, la actitud de la persona, si realmente se ejecuta bien las cosas, si está bien preparada, por ejemplo, que llamen de pronto a mirar las referencias de tus prácticas y que digan pues que eres una buena persona, que te desempeñas bien no solamente en lo que tú haces, sino también en otras cosas, porque a Ujú. uno a veces le dan las prácticas, pero no lo ponen directamente, ejemplo, a grabar o hacer lo que tú estudias, sino también que te ponen como a hacer otro tipo de cosas. Entonces, mirar que tú eres una persona proactiva Sí. y que te desempeñas en varios cargos. Entonces, como una oportunidad que uno tiene como de presentarse uno mismo y también como de pronto ir involucrándose de una manera u otra en el medio que uno quiere trabajar. Sí, Sí. aprender. Y no, pues Básicamente es como un crecimiento profesional y que puede ser personal también. Eso es como, digamos, lo que tiene el IME. Pues, por ejemplo, lo del ser, hacer y saber. ¿cuál es el saber? Para Saber, ser complementar y todas hacer. esas cosas. Eso, complementar todas esas cosas. Sí, tener competencias para usted desempeñarse en algo que le guste. Sí. Sí, yo creo que todos los contratos, pues, son buenos. Algunos no se Todos, cumple como debe de ser, pero Eso. y tienen sus cosas, todo tiene su cosa buena y su cosa mala, pero en sí son buenos. todos los contratos tienen sus pros y sus contras. Eso. O sea, no hay algo como que sea completamente perfecto. La idea es que uno también sea como muy filoso con ese tipo de cosas, porque lo que nos hablaba el El La investigador, clase. profe, el profesor en la clase anterior, que hay que tener como un paso más Conocimiento. adelante y hay que tener el conocimiento. Por ejemplo, no dejarse tumbar, como eh, coloquialmente, de las personas que por X o Y razón tiene obviamente mayor poder que uno, pero eso no quiere decir que uno tenga que ser sumiso a ese tipo de Sí. cosas. Y antes uno, entre más sabe y entre más informa, más fácil es para que Ujú. no lo Ujú. manipulen a la manera que ellos quieren. Sí, yo sí, porque complemento lo también, que dice. ejemplo, muchas personas, perdón, a la Hágale. hora de, ejemplo, firmar un contrato, no leen bien, o sea, uno a veces como persona de la emoción no lee bien lo que uno está firmando o no lee bien lo que le especifica el contrato. Entonces, mira, o uno a veces ni siquiera sabe uno qué derechos como empleador tiene. Eso. Entonces, a veces uno resulta fácil que lo despidan de ejemplo de la empresa y a veces uno investiga y puede ser que no sea una razón justa. Entonces también es como mirar eso, o sea, tener como claro y tener en cuenta que estoy firmando, qué voy a hacer, para quién lo voy a hacer, como para Hay que no que hayan tener mucho problemas cuidado. tanto. Y muchas veces Ajá, las personas que les hacen eso, como que no, como que piensan que, ah, bueno, no me echaron por causa justa, pero bueno, ya que se va a hacer, como que se quedan con los brazos cruzados porque no están suficientemente sí, informados exactamente. Bien. de que eso no se Ujú. puede hacer, de que ellos no pueden hacer eso. Complementando todo lo que ustedes dijeron, yo creo que sí, todos los contratos en Colombia son buenos y a la vez pues malos. Lo importante es nosotros saber conocer cada uno de ellos, porque para no dejarse cabecear, como se dice por ahí, y O tumbar. leer la letra chiquita del contrato, porque uno a veces firma eso, lo que decía Salomé, es súper feliz, pero hay que saber conocer cuáles son nuestros derechos y deberes como Y, empleadores que vamos a hacer en un futuro. sí.
Sí, es verdad, porque uno en ese momento, el solamente hecho de pensar que va a trabajar, que ya va a recibir de pronto su sueldo, uno no le importa lo que diga bien exactamente el contrato, ni lo lee detenidamente, sino que uno de una firma y ya después al mes o a los meses ya es cuando uno ve como los inconvenientes o cuando uno se pregunta que por qué le tocan trabajar festivos o días así, cuando en el contrato lo especificaba y uno nunca lo miró. O sea, es un error tanto de uno como de la otra persona porque tanto la empresa puede incumplir el contrato como uno como empleador. Mm. En conclusión, cuando vayan a trabajar, lean el contrato a pie de letra. En conclusión, La en letra conclusión, chiquita. en conclusión, Los términos y condiciones. no se dejen llevar por la emoción de trabajar y de recibir dinero, sino que más bien procuren que no los cumplan. Y ser rectos. Leámoslo detenidamente. Investigar y leer bien. Sí, Renglón por renglón. Sí, Bueno, yo sí. creo que Ya todo hemos quedó Ya. claro. la misión. sí, que ya. Ya todo quedó claro. Bueno, Sí, ya podemos terminar. Bueno. Esperamos haber respondido sus preguntas pronto. Esperamos que les Y- haya gustado nuestro debate. Sí. bueno, ya lo voy a acabar de Y- grabar. Gracias, y- profe. Hemos aprendido mucho. Este tema es Nos súper bueno. encantan tus clases. Sí,